Sean bienvenidos una tarde más a nuestro programa de Participación Ciudadana, programa producido por la Asociación Canarias Habla y financiado por la Dirección Insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria dentro de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinado a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de Gran Canaria para el año 2025. No cabe duda que la participación ciudadana es el motor que impulsa una democracia activa y comprometida. Este espacio nace con la vocación de fomentar el diálogo, reconocer la labor del tejido social de Gran Canaria y ofrecer a la ciudadanía un altavoz en los asuntos que nos conciernen. Un punto de encuentro para intercambiar ideas, plantear propuestas y avanzar hacia una sociedad más equitativa, inclusiva y participativa. Para el día de hoy tenemos dos invitados y vamos a tratar un tema que es el desarrollo sostenible, eficiencia energética, reciclaje y utilización, innovación industrial, consumo responsable, cambio climático, conservación y mejora del ecosistema terrestre y marino. Para ello damos la bienvenida a nuestro primer participante en el día de hoy, Adrián Pascual, bienvenido. Tamaragua, como dirían los antiguos pobladores canarios. Oh, muy bien, jurista ambiental y eres miembro de la Federación BEMAGEC, Ecologista en Acción, lo dije bien, ¿verdad? Así es. Muy bien, Adrián, es un placer estar aquí contigo. Lo mismo digo. Para empezar y un poco para que todas las personas que nos están viendo sepan, ¿podrías contarnos un poco sobre la Federación BEMAGEC? ¿Cuáles son sus principales objetivos y el papel que desempeña en la defensa del medio ambiente en Gran Canaria? Bueno, pues poner un poco en antecedentes, BEMAGEC nace un poco en el año 89. Hay una reunión asamblearia de distintos colectivos ecologistas y básicamente para fomentar distintas luchas comunes, que es la custodia del territorio en esencia. Al final, en el año 91, en La Palma, surge esta federación que básicamente es una asociación de colectivos locales. También a nivel nacional está Ecologistas en Acción. Sí. Luego a nivel de comunidad autónoma estaría la Federación BEMAGEC. Y a nivel local, pues aquí por ejemplo en Gran Canaria teníamos esos distintos colectivos. En Firgas estaría la Vinca, en Tel de Turcón, en Sorrueda y Midagüen. También está Ecologistas en Acción Las Palmas. Está la Carrucha Verde como fomento de la agricultura sostenible. Y bueno, en cuanto a los objetivos, hay una frase repetida de la historia que a veces que solo lo que se conoce se ama y solo lo que se ama se protege, se defiende. Pues básicamente en esa frase te lo he resumido todo, ¿no? Básicamente cuando conocemos nuestro territorio, la naturaleza que nos rodea, pues tendemos a protegerlo y más en un espacio tan antropizado y tan densamente poblado como son las Islas Canarias, ¿no? Correcto, correcto. ¿Cómo crees que podemos involucrar, por ejemplo, a la comunidad local en proyectos de desarrollo sostenible aquí en Gran Canaria? ¿Cómo podemos involucrar, ¿no? Sí, a la comunidad. A la comunidad. La verdad es que esa es una pregunta difícil, en el sentido de que cada vez vivimos una sociedad más individualista y, bajo mi punto de vista, muchas de estas luchas son colectivas, pero una clave sería empezar ya desde la educación, no sé si infantil, pero bueno, ya a una temprana edad, básicamente. Y también, bueno, ir también a colectivos vecinales que puedan ver de primera mano las problemáticas que le puedan afectar y ser más prácticos. Mi modo de ver. También, bueno, hay distintos ejemplos, no sé si lo podemos ver ahora. Sí, por ejemplo, ¿qué ejemplos precisamente de esas prácticas sostenibles te parecen que sean más efectivas aquí en nuestra isla? Bueno, pues como te decía, yo pienso que hay que ser pragmáticos. Entonces, por ejemplo, una acción podría ser el voluntariado ambiental. Sería coger a un grupo de ciudadanos de distintas variantes, sectores, distintas edades, que sea multigeneracional, por ejemplo, la hora de recoger plásticos en las playas o especies invasoras
también reforestar, regar en los meses de verano, en los que ellos mismos vean de primera mano, como te digo, esas problemáticas. Exacto. Y entonces, cuando al final esas prácticas de voluntariado son parches, o sea, no vas a solucionar el problema ambiental concreto, pero sí hace ese efecto de sensibilización. Eso por un lado, pero por otro lado, pues sería también movilizar las asambleas a nivel vecinal. También otro ejemplo, cuando se planteó la regasificadora en el puerto de Las Palmas, hubo una asamblea vecinal en el barrio de La Isleta. ¿Por qué? Porque veían también, como te digo, esta amenaza que era establecer un puerto que en menos de 2 kilómetros, con esa problemática ambiental, incluso de salud, con informes desfavorables que tenía, pues vieron las orejas al lobo, se juntaron y empezaron pues, a hacerse notar. Pasamos un poquito a la parte de eficiencia energética, si te parece, Adrián. ¿Qué medidas concretas recomendarías para mejorar la eficiencia energética, o sea, tanto en hogares y negocios de Gran Canaria? Sí, la eficiencia energética, bueno, lo primero es que ya hay, sin ser Endesa o grandes oligopolios energéticos, ya hay distintas variantes, cooperativismo, como podía ser, sin ánimo de ser taxativo, son energías, por poner un ejemplo, en el que ya se está fomentando, por ejemplo, el asesoramiento al consumidor. Sí. A la hora de, por ejemplo, tenemos demasiada potencia contratada en la factura de la luz, reducirla. Esa sería una cuestión, pero también la mejora de todas las maquinarias que hay en los pues, edificios públicos, negocios que comentaba, todos electrodomésticos, mejorar la etiqueta, ¿no? Que tenemos la eficiencia, por lo menos que sea B, C, pero casi todas en Canarias, un gran porcentaje está en F. Exacto. Entonces mejorar esa eficiencia electrodoméstica es clave. También, bueno, el primer, digamos, recurso sostenible es el kilovatio que no se consume. Entonces, reducir el consumo sería óptimo. Hay una estimación de que en torno al 5% del consumo anual de la factura de la luz, lo que llaman los consumos fantasmas, que es, por ejemplo, tener la regleta, ¿no? Ese botón encendido. Pues a la hora de irse uno a la cama a dormir por la noche o cuando se va de viaje, por ejemplo, apagar esa regleta sería óptimo. Exacto. ¿Cómo ves el papel de las energías renovables en la transformación energética de nuestra región? Es clave, la verdad. No solo ya por cambio climático, o sea, las emisiones a nivel global de Canarias son ínfimas, pero no obstante, esto también nos da un sentido de independencia, de no depender del exterior, nos empodera. El sistema energético canario son más de 700 millones de euros de sobrecoste de traer el combustible del exterior, como digo, para quemar las centrales térmicas. ¿Qué pasa? Si tenemos este entramado de energías renovables, preferiblemente en zonas ya antropizadas, por ejemplo, ahora recientemente se ha modificado la Ley Canaria de Cambio Climático para fomentar la instalación de fotovoltaicas en cubiertas de edificios, ya sea edificios públicos, como bien está haciendo el Cabildo, que está haciendo en Gran Canaria Arena, o en otras instalaciones, por ejemplo, también sería en parques en aparcamientos, ¿no? Sí. En parques infantiles, para dar sombra, ¿no? Y también como motivo de adaptación está generando esa simbiosis, por un lado adaptación al cambio climático, proporcionando sombra, como serían las pérgolas fotovoltaicas, y por otro lado estás mitigando el cambio climático, reduciendo esas emisiones de gases de efecto invernadero. Hablando un poquito de reciclaje y reutilización, ¿cuáles son los principales retos, por ejemplo, que enfrenta Gran Canaria para aumentar esa tasa de reciclaje y reutilización? Pues mira, la verdad es que vivimos en una sociedad de consumo en el que se ha disparado desde los años 50 el nivel de población, el nivel de consumo, como digo, y Canarias no deja de ser menos. Por nuestra idiosincrasia, pues como digo, dependemos del exterior en algunas cuestiones y el consumo del reciclaje no deja de ser otro.
gran parte, me consta, ¿no?, de que gran parte de los residuos se llevan a la península, incluso la misma industria textil. Sí. Se cree muchas veces que se lleva a contenedores, se está reciclando y realmente terminan en África, por ejemplo, en las costas de Ghana, acaban en el desierto de Atacama en Chile. Entonces, lo primero que hay que hacer es reducir el consumo. Es verdad que es una política, una acción que puede ser en una sociedad, como digo, capitalista, de consumo compleja y en una política cortoplacista sería contraproducente, pero a largo plazo es lo que hay que hacer. Ya los primeros padres del capitalismo señalaban que, bueno, a veces hay que hacer, son necesarios los periodos de estancamiento. Sí. Pues, por ejemplo, también Guipúzcoa tiene una central de también es una incineradora de basura, sí, en el que genera energía renovable con toda la basura que está quemando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué surgió esta problemática, esta infraestructura? Porque casi todos los residuos que tenían no lo podían llevar a otras comunidades autónomas, a otras provincias, a Francia. Con el porcentaje de población que tenemos en Canarias, pues, y la poca tasa de reciclaje que hay, pues hay que verlo como una solución. Siempre, por supuesto, cumpliendo unos estándares básicos ambientales y alejándole a la población, que cumpla unos filtros a la hora de las emisiones, ¿no?, de estas incineradoras. También, por supuesto, también no hay que olvidar, ya por ejemplo en el norte de Europa llevan años implementándole los sistemas de retorno, que tú seguro que has visto estas máquinas que están en supermercados, que lo llevas y te sale un pequeño ticket, ¿verdad? Pues eso, bueno, se hizo un lobby, hubo una presión, porque no interesaba que existieran estas máquinas en España. Pues para mí eso también sería importante, porque ves la contraprestación y entonces es más fácil reciclar al consumidor. Pero también es verdad que estamos siempre tirando la pelota al consumidor y no a las grandes empresas. Cuando, pues, por ejemplo, Coca-Cola es la principal contaminadora de estos plásticos, que a lo mejor también son responsables, ¿no?, en este tipo de acciones. Sí, sí, responsabilidad de todos, está claro. Exacto. Bueno, me han nombrado algunas acciones, pero si nos vamos, por ejemplo, al día a día de cada uno de nosotros los ciudadanos, ¿qué ideas innovadoras propondrías para fomentar, pues, ese reciclaje de día a día, ¿no? Sí, bueno, el reciclaje del día a día o acciones en general, ¿no?, de sostenibilidad. Pues, como digo, lo primero, reducir el consumo. Segundo, pues transporte colectivo. También, nunca me olvido de decirlo, si Canarias había un estado, bueno, un dato que vi por ahí, si Canarias fuera un estado sería el sexto del mundo con más vehículos por habitante. Ya vemos cómo está la Gran Canaria 1 siempre colapsada, en sentido al sur, todos los atascos que hay. Pues fomentar el transporte colectivo, ya sea en guagua, un carril bus-bao, un tren, la metro guagua, da igual, transporte colectivo. Fomentarlo, vamos, de aquí a Pekín. Luego también lo que hablamos antes, fomentar el autoconsumo colectivo, para mí es clave también, ¿no? Las comunidades energéticas locales, que ya también el Cabildo me consta que ya lo está haciendo en el barrio, por ejemplo, de Siete Palmas, en Arguineguín, también en el Goro, que es como polígono industrial. En la Isla Bonita, ¿no?, también lo tienen, en La Palma tienen una sociedad también de energías renovables que se llama la Isla Bonita. Eso en cuanto a ciudadano, pero también, vamos, porque tenemos en cuenta que en cambio climático las principales emisiones es, por un lado, energía y transporte. Pero vamos, que se puede ser transversal en todo. Uno de los mayores impactos a nivel global es la dieta. También consumo local y vegetal, a ser posible. ¿Por qué? Porque también toda la deforestación que se está generando con la industria cárnica es enorme. Y no olvidemos que los bosques hacen de sumidero de carbono. Adrián, qué interesante. Todo esto, todas estas acciones que me estás hablando las podemos meter todas dentro de un consumo responsable, ¿no? Porque mi siguiente pregunta era precisamente también qué consejos prácticos darías a las personas para que adopten un consumo más responsable y sostenible. ¿Alguno más aparte de los que has nombrado o nos podemos quedar con ese tipo de acciones? Sí. Nos podemos quedar con ese tipo de acciones, pero bueno,
consejos prácticos, la Feria Kilómetro Cero de Gran Canaria, por ejemplo, seguirla, ir a mercados tradicionales, volver a actividades, por ejemplo, ya hay de segunda mano, Sí. hay distintos negocios, no solo está la aplicación de Wallapop, también está la aplicación contra el desperdicio alimentario de Too Good To Go, está la obra social y recogida de desarrollo, pues, en la que puedes también tener ropa de segunda mano o muebles de segunda mano que están en perfecto estado. Es que eso lo veo yo, por ejemplo, mucho en Europa, todo ese tipo de mercado de segunda mano y demás, pero es totalmente normal. Yo recuerdo, yo vivía, haciendo un pequeño paréntesis, yo vivía en Viena cuando estaba muy joven, en Austria, y recuerdo, claro, no había dinero, a lo mejor yo no tenía dinero para comprarme un abrigo o lo que fuera, y la gente iba ahí, se lo compraba y era totalmente normal, como si te estuvieras comprando uno nuevo, vamos. Total. Así. Sí, yo también estuve viviendo en Manchester y lo mismo, o sea, está muy extendido y al final cuántas cosas muy chulas y de mejor calidad muchas veces. Hoy en día lo que llaman la fast fashion, ¿no? O sea, la moda rápido, o sea, licencia programada, ¿no? Que también ese concepto lo hemos escuchado muchas veces y al final es de peor calidad y muchas veces la ropa vintage, que muchas veces vuelve otra vez a ponerse de moda, vamos, es el número uno. Exacto. Y en cuanto, por ejemplo, a las empresas, ¿cómo podemos fomentar que las empresas también apuesten por prácticas responsables en su cadena de suministro? Bueno, pues ya primero hay un marco normativo que les obliga a ello. Vuelvo a reiterar la ley 622 de cambio climático y transición energética de Canarias. Les obliga, por ejemplo, a las grandes y medianas empresas a descarbonizar su sector correspondiente, a registrar sus huellas de carbono y a tener un plan de compensación. Esto también, si obliga a los grandes y medianas empresas, pues sus proveedores tendrán también que adaptarse a ellos, ¿no? Entonces, un marco normativo es clave, por supuesto. Y también, pues, hoy estamos haciendo este coloquio aquí, pero también, pues, con las grandes asociaciones de empresariales, FEMETE, FEMEPA, la Federación del Norte, también de empresarios del norte, pues este tipo de coloquios, cada vez, por suerte, son más frecuentes. Bueno, hablando sobre el cambio climático y conservación del ecosistema, ¿cuáles creen que serían las acciones más urgentes que debemos tomar para proteger el ecosistema terrestre y marino de Gran Canaria? Sí, bueno, como decía antes, verdad que el cambio climático es una lucha global, pero siempre hay que actuar local. Entonces, actuar local aquí en Gran Canaria, por supuesto, adaptarnos en nuestros sistemas dunares. Nuestros sistemas ecosistemáticos son claves, nos proporcionan distintos servicios que no se han cuantificado, pero son enormes. Los incendios forestales, pues hemos visto cómo han aumentado las arcas públicas cuando cada vez detrás de un incendio forestal, por ejemplo en 2019, pues son millones de euros, ¿no? Que lo que estamos gastando. Y está pasando casi anual, ¿no? Exacto, En exacto. verano hay alguna incidencia. Cada vez más reiterado en el tiempo, ya sea en Canarias, en otra parte de la península, son más recurrentes y más intensos. Entonces lo que hay que hacer es adaptarnos. También ahora el gobierno de Canarias también está fomentando la adaptación en los colegios. Por ejemplo, en el 2023 hubo, si no recuerdo mal, la primera ola de calor que tuvo que parar el día de las clases, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, algunos colegios no estaban adaptados. Entonces ya, pues, con la Consejería de Educación, Consejería de Transición Ecológica y Energía, pues está, por ejemplo, pues, estableciendo zonas de sombra. Entonces también eso que estamos aplicando en los colegios hay que aplicarlo en general de las ciudades, donde hay más población vulnerable, población más envejecida, pues con población más empobrecida también es importante pensar en ellos para que sea una transición justa. Y, como digo, adaptaciones, espacios de sombra, es clave también soluciones basadas en naturaleza, bajo mi punto de vista, y nada, seguir en ello. ¿Cómo impacta el cambio climático en nuestra isla y qué papel juega la sociedad civil en mitigar estos efectos? La sociedad civil es un grupo motor al final. Es verdad que a veces las instituciones públicas son agentes tractor, pero lo he visto en País Vasco, lo he visto en Cataluña,
cómo al final es la ciudadanía la que se empodera, da el paso hacia adelante. Aquí también en Canarias, la verdad, hemos visto, por ejemplo, esas luchas como ha sido en el pasado Beneguera, ha sido el Rincón en Tenerife, Tindaya, el macromuelle de Agaete, etc. Entonces, al final, esa lucha colectiva es importante, por supuesto, es importante. ¿Por qué? Porque al final es la ciudadanía la que tiene poder. Ok, Adrián. Bueno, me gustaría tratar un último tema, así, antes de que nos deje unas pequeñas conclusiones para todos los televidentes, conclusiones y mejorías. El último tema es innovación industrial. ¿Ok? ¿Puedes darnos, por ejemplo, un ejemplo de tecnología o iniciativa industrial que esté ayudando a reducir el impacto ambiente local? Aquí en Canarias conozco, bueno, así grandes proyectos, no tanto, pero hay una comunidad energética local, como decía, en el Goro, también, no sé si en Las Huesas, creo que en Las Huesas no, pero en el Goro sé que hay una, y básicamente es como una comunidad energética local donde las cubiertas de las industrias tienen sus placas solares, sí, y pues están fomentando la transición energética en este sector. En cuanto a innovación, bueno, pues también podemos hablar de la agrovoltaica. La agrovoltaica son placas solares que conforme a la radiación solar se pueden también incluso modelar para permitir la radiación solar y permitir esa simbiosis entre la agricultura y la energía renovable, ¿no? Sí. Entonces también a nivel industrial ya se está empezando a investigar el potencial de la energía geotérmica aquí en Gran Canaria, también en La Palma y Tenerife, y eso por supuesto sería un avance. Ya islas como Azores o Islandia ya tienen bastante poder calórico y energético gracias a esta tecnología. Adrián, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Y bueno, para acabar, sí me gustaría, como te dije antes, que nos des algunas conclusiones, mejorías, un mensaje para todos los ciudadanos. Bueno, sí, salvo que se diga lo contrario, no hay planeta B. Entonces, animar a todos de que este es nuestro hogar y entonces cada granito cuenta. Fomentar, ya que te digo, el consumo local, consumo responsable, fomentar el transporte colectivo y nada, cada granito de cuenta. Eso ha sido muy bonito lo que ha dicho, no tenemos planeta B. Adrián, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta tarde de hoy de nuestro programa de participación ciudadana y me ha gustado mucho eso que has dicho sobre no tenemos planeta B. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Y ustedes no se muevan, volvemos en unos minutos con nuestro próximo invitado. El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS, alineado con la Ecoisla, Agenda Gran Canaria 2030. Nuestro objetivo, reducir la dependencia del vehículo privado, bajar las emisiones y ampliar las conexiones en todos los municipios de la isla. Queremos escuchar tus ideas para mejorar recorridos e infraestructuras y promover las energías limpias. Si eres administración, colectivo, experto o ciudadano, contribuye con tus ideas al plan de movilidad. Envía tus propuestas a través de la web participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Gran Canaria se prepara para recibir al mundo y afrontar un reto histórico, el Mundial de Fútbol 2030. Una oportunidad para impulsar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la isla, aprendiendo del deporte a trabajar en equipo, a respetar y a incluir. La campaña Una Gran Canaria 2030 para un Mundial 2030 llevará a cabo acciones como las Fan Zones, que educarán en valores y derechos humanos, celebrando la igualdad, la diversidad y la solidaridad. Acciones que impulsen una sede mundialista que cuida su territorio, protege su biodiversidad y apuesta por un futuro más justo y sostenible. Con ayuda de alianzas y de la ciudadanía, marcaremos un gran gol por Gran Canaria, porque el legado del Mundial irá más allá del estadio. Una Gran Canaria mejor para su gente y su territorio y un referente internacional para grandes eventos. Una Gran Canaria 2030 para un Mundial 2030. Cabildo de Gran Canaria.
Continuamos con nuestra segunda invitada en el día de hoy. Recordamos el tema que estamos tratando, que es desarrollo sostenible, eficiencia energética, reciclaje y reutilización, innovación industrial, consumo responsable, cambio climático, conservación y mejora en el ecosistema terrestre y marino. Para ello damos la bienvenida a Eva Cancelo González. Exacto. Bienvenida, Eva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eres científica marina, trabajas como formadora en agricultura regenerativa y educación ambiental en general. Eres voluntaria también de la Asociación Natural al Rescate. Exacto. Lo dije todo, ¿verdad? Sí. Naturaleza al rescate. Naturaleza al rescate. Exacto. Perfecto, Eva. Para comenzar un poquito, ¿podrías contarnos, por favor, un poco sobre la Asociación Naturaleza al Rescate? ¿Cuáles son sus principales objetivos y qué papel desempeña en la defensa del medio ambiente y biodiversidad en Gran Canaria? Sí, claro. Bueno, Naturaleza al Rescate es una asociación sin ánimo de lucro que fue creada en un principio con una misión muy clara, que era proteger la biodiversidad y mitigar todo ese efecto negativo que creamos los humanos en el entorno. Está formada por un grupo de voluntarios que llevábamos muchos años ya trabajando y haciendo la campaña como voluntarios de recogida de pollos de pardela cenicienta. Entonces empezamos a observar que no era la solución el rescate de pollos, sino cuál era el problema. Esos pollos caían por un problema de contaminación lumínica. El 99% de los pollos que caen es por la contaminación lumínica, ¿no? La pardela cenicienta es una ave marina emblemática aquí en Canarias. Sí. Y entonces empezamos a enfocar nuestros esfuerzos en mitigar la contaminación lumínica, que parece que es un problema invisible, pero es un problema muy, muy real. Entonces, bueno, estamos enfocados en esa línea, también hacemos trabajos durante todo el año, estamos trabajando, o sea, la época de pardelas es una época concreta y luego durante todo el año estamos haciendo divulgación y concienciación sobre la problemática de la contaminación lumínica, ya no solo en aves marinas, sino en toda la biodiversidad y en toda la vida, incluso en nosotros, porque ahora no sé si has visto que se ha puesto como de moda lo de tomar la melatonina, las gafas, ¿no? Sí. Entonces ahora se empieza a tener la conciencia de lo que nos afecta la luz artificial por la noche, los ciclos circadianos, entonces enfocado todo a que también nos está afectando a nosotros, porque somos parte del ecosistema. Vale, pues entonces podemos decir que la asociación nació precisamente de ahí, de ese problema, ¿no? Sí, esa problemática. Nació de ahí y entonces tocamos ese punto, es en lo que más enfocado estamos, pero bueno, aparte de la conservación, el rescate, fauna silvestre. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Pues llevamos como asociación constituida, que cuesta constituir una asociación, sí. Llevamos como 1 año y medio, pero bueno, lo que te digo, llevamos todos los voluntarios, llevamos un recorrido y cada vez tenemos más voluntarios que se van uniendo a esta asociación. A esta labor. Sí. Muy bien. ¿Qué tecnologías o prácticas domésticas recomendarías, por ejemplo, para reducir el consumo energético sin grandes inversiones, que es lo que suele costar, y sin perjudicar a la fauna que nos rodea? Bueno, a nivel doméstico creemos que los cambios parece que es como una inversión y no, todo lo contrario. Por ejemplo, yo te preguntaría si tú sabes comprar una bombilla. Si tú cuando vas a comprar una bombilla sabes leer lo que pone en una bombilla, ¿no? Entonces, un cambio, por ejemplo, muy sencillo es en exteriores. Te voy a hablar de en exteriores, pero también todo esto nos va a afectar a nosotros en interior, ¿no? Cuando llega la noche. Entonces, en exteriores, en vez de poner luz blanca, que es la que tiene ese espectro azul que es tan dañino para la vida, en el momento, ¿no?, cambiarla a luz LED ámbar, ¿no?, con menos de 2200K. Entonces, ahí ya podría ser una luz que no esté afectando a la biodiversidad, que lo tengamos en exterior por la noche. Y estamos protegiendo pues, a toda la fauna nocturna, incluso la flora le afecta muchísimo
la luz artificial. Ese tipo de luz, sí. Claro, lo que es la fotosíntesis, el día, la noche, pero toda la fauna nocturna con la contaminación lumínica es catastrófica. Y nada, luego otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, poner sensores de movimiento, ¿no? Que cuando uno va a pasar se encienda la luz. O temporizadores, que digas, a cierta hora, por aquí ya no va a pasar nadie, ¿cuánto vas por el campo o vas por la noche y empiezas a ver luces? Yo cada vez veo más en distintos puntos, se va viendo una luz blanca aquí, otra allí, en mitad del campo, y están toda la noche encendidas. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, tú no te vas a acostar por la noche y dejas toda la luz de tu habitación encendida, ¿no? Porque estamos dejando nuestros cielos contaminados, porque al final es entender que la luz es un factor contaminante. Pues mira, ya, precisamente se me dañó la luz del baño el otro día y ya debe ser que vienen pues con eso, que sales del baño, se apaga, entras, se enciende, ¿sabes? Ya... Claro, no, si uno es entender que la luz es un factor contaminante y sobre todo que se sepa que si tú vas a usar esa luz, ¿no? O vas a usar una luz blanca porque dices, yo voy al baño, me quiero maquillar, pero que sepas lo que está pasando, ¿no? Nosotros, como decimos, ¿por qué en el tabaco te pone fumar perjudica seriamente la salud y por qué no en las cajas de bombillas le decimos que si usa este tipo de luminaria por la noche le está afectando seriamente la salud, ¿no? Exacto, pero digo que se está ofreciendo más porque me lo cambiaron y es el que me pusieron, ¿no? El nuevo. Claro, pues te invito a que bajes la intensidad, que busques, a bajar la intensidad de la luz que pones, sobre todo cuando llegan las horas de noche, porque al final es lo que hacemos todos, ¿no? La luz tranquila es la que nos calma, ¿no? Los centros comerciales, ¿qué hacen? Ponernos la luz blanca para alterarnos, ¿no? Para estar, ¿no? en esa actividad, en movimiento que compres. Si nos pusieran unas luces cálidas, nos empezaría a entrar el sueño y nos iríamos, ¿no? Exacto. Entonces deberíamos respetar esos ciclos también nuestros y te invito a que cambies esa luz porque estamos excesivamente fotoexpuestos. No somos conscientes, estamos demasiado expuestos a la luz y nos hemos acostumbrado a incluso no ver, ¿no? O tú vas por el campo o vas por la noche y parece que vas viendo bien, enciendes la luz del móvil, la linterna y ya de repente no ves nada, ¿no? Entonces estamos sobreexpuestos, el ojo se acostumbra a menos luz y es mucho más saludable. Perfecto, Eva. ¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas aplicar medidas de eficiencia energética que sean rentables y al mismo tiempo respetuosas con la biodiversidad y el cielo nocturno que estamos hablando precisamente? Pues las empresas un poco más de lo mismo, pero todavía puedan llegar a tener más impacto. Y sobre todo que estamos hablando de, me estás diciendo, que sea eficiencia y rentable. O sea, la eficiencia es rentable. O sea, a lo mejor hay que invertir una vez, pero si cambias a luz LED ámbar con menos intensidad, en ciertos momentos o baja la intensidad, a lo mejor cuando ya hay menos movimiento, incluso por las noches poder dejarlo apagado, ¿no? Cuando ya no hay tránsito, está visto que puedes disminuir la factura de la luz hasta un 50%. O sea, ya no es... Y luego tener tu negocio que no tenga impacto, ¿no? Ambiental, que yo creo que ya cada vez más el consumidor eso lo mira. Entonces, inviertes una vez y tienes ahorro energético y responsabilidad. Yo creo que siempre ganas con la eficiencia energética, sí. ¿Y qué papel juega la educación ambiental a la hora de mejorar la eficiencia energética y reducir la contaminación lumínica a nivel comunitario? Pues es vital. Nosotros estamos durante todo el año dando charlas en centros educativos, en comunidades. Es vital porque el mayor problema es el desconocimiento. Entonces, cuando la gente empieza a entender qué problema, ¿no? Cuál es el problema que hay, empieza a entender que es mucho más fácil, le das ejemplos, empiezan a entender que simplemente es saber elegir, saber lo que estás haciendo, ¿no? Entonces hay un cambio, se ve, o sea, estás dando una charla y de cuando empiezan a cuando terminan, la gente se le pone así, los ojos como chernes diciendo, ¿qué está pasando, no? Y se empiezan a plantear,
¿no? Y se empiezan a plantear el por qué, siendo mucho más sencillo de lo que parece, no actuamos. Entonces, creo que es vital para poder también desmitificar eso que es que la luz, ¿no? Es más, cuanto más luz, más seguridad, más progreso, ¿no? Entonces, entender que una sociedad avanzada es la que protege la vida, ¿no? Y cuanta más luz, menos estamos protegiendo, pues eso, nuestra biodiversidad. Correcto. ¿Crees, por ejemplo, que aquí en Gran Canaria se está aprovechando bien los recursos naturales para generar energía limpia sin dañar los ecosistemas ni la fauna, especialmente, por ejemplo, las aves marinas? Bueno, yo creo que Gran Canaria tiene un gran potencial para las energías renovables, pero para hablar de energía limpia, tendría que ser que estuviera acorde, o sea, con la conservación del territorio. Sí. Entonces, hay maneras, ¿no?, para que realmente fuera sostenible, o sea, no tiene sentido ponerlos. Nosotros tenemos mucha... con tema de parques eólicos, ¿no? Yo no estoy para nada en contra de la energía renovable, todo lo contrario, pero los parques eólicos, por ejemplo, ponerlos en zonas de paso de aves, tanto locales como migratorias, ¿no? El efecto que hacen, ¿no? O las placas solares, ¿no? Las placas solares, ya hay en países donde las placas solares se ponen de una manera que no estén destruyendo terreno agrícola y fértil, ¿no? Que pudieran ser cultivables incluso con pastoreo, ¿no? Entonces eso creo que es viable, pero que para decir que son limpias deberían ser respetuosas con el territorio. Okay. ¿Cuáles son las principales barreras para que familias y empresas adopten hábitos de eficiencia energética que además reduzcan la contaminación lumínica, y cómo se pueden superar esas barreras? Por lo que te decía antes, el desconocimiento. Yo creo que partimos que esa es la barrera. Una vez que la gente empieza a entender y las empresas empiezan a entender, primero el ahorro, ¿no? Y luego que no es tan difícil, ¿no? Hay que entender que aparte de que la luz es un factor contaminante, cuando ya entiendes eso, igual que no aceptamos que de repente tú estás en la playa y alguien tira una botella al agua, no lo aceptas porque estamos aceptando que nos contaminen, ¿no? Eso de que tengo una farola de la calle que me entra en mi cocina y me tiene todo el día, toda la noche en la casa iluminada, entonces es como... y claro, gente me dice, no, muy bien, porque cuando voy al baño no tengo que encender la luz. Digo, pero no te estás dando cuenta que tu dormitorio está encendido. Entonces, el daño que te está haciendo, el no poder descansar, el no poder... ¿no? El daño real que está haciendo, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es el desconocimiento. Y al final, una luz que solo habría que encender cuando se necesita, ¿no? Y cuando realmente y en tiempos y formas. Y Eva, me comentabas antes que ustedes daban charlas, ¿no? Sí. O sea, sí, han dado charlas y demás. ¿Estos se están dando ya en los colegios o cómo se están desarrollando estas charlas precisamente para todo el conocimiento de la ciudadanía? Sí, damos charlas tanto eso en centros educativos, o sea, nos llaman, quieren una charla, sobre todo la de contaminación lumínica, hacemos más actividades, vale. Pero sí, vamos donde sea a transmitir el mensaje, ¿no? A transmitir el mensaje donde sea. Quien quiera que se ponga en contacto con nosotros, y es muy importante tanto centros educativos como también centros de mayores, y que muchas veces parece que son los olvidados, primero porque creo que también aportan muchísimo, ¿no? Sí, claro. Aportan muchísima... Tejido importante de nuestra sociedad. Y son los que también marcan y van diciendo, ¿no? Porque sí, los niños pueden llegar a casa y decir, no, ¿por qué hay que cambiar la luz? ¿Por qué hay...? ¿No? Pero debería estar involucrado toda la sociedad. Efectivamente. Desde tu experiencia de rescate, ¿qué impacto tiene el consumo responsable en la reducción de residuos y en la salud de las aves marinas en la isla?
Te voy a dar un dato, así como, ¿vale? En el rescate, por ejemplo, de pollo de pardelas, Sí. se ha visto, ya se ha estudiado que el 90% de los pollos, antes de salir de sus nidos, ¿no? De las uras, que es donde ellos ya tienen plástico en el estómago. O sea, ya del alimento que les traen todavía no han llegado al mar y ya vean con plástico del alimento que les traen los padres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito marino, los plásticos ya no solo es que la fauna marina se confunda, que digas, ay, la bolsa, se creen que es una medusa, lo que siempre pensamos, ¿no? Sino que el plástico, cuando se degrada, echa una sustancia, dimetilsulfuro, que creen que es comida. Entonces, ya es como, bueno, nosotros también. Nosotros dicen que no sé si tenemos una tarjeta de crédito dentro de microplásticos, ¿no? Porque luego esos plásticos que se está comiendo ese pescado, si tú te comes ese pescado, ¿vale? Entonces, Viene a nosotros, claro. Sí. Una cadena. Sí, es un tema problemático, ¿no? Sí, el tema de los plásticos. Perfecto, Eva. ¿Y cuáles dirías que son las alternativas más efectivas precisamente al plástico de un solo uso para que menos residuos terminen en el mar y afecten a la biodiversidad? Bueno, si me hablas de un solo uso, es reducirlo. ¿No? El no consumirlo, ¿no? Porque hay alternativas, claro, a un solo uso, ¿no? Ya lo vemos, las telas, las bolsas de tela, cada vez más, ¿no? Cada vez la gente va más con su botella, el consumo a granel. Al final, los envases de un solo uso deberían buscar esas otras alternativas y nosotros podemos ir buscando esas alternativas. Entiendo que es muy difícil, ¿no? Uno va a un supermercado y todo lo que te encuentras es curioso porque también hasta lo que te encuentras bio, ¿no? Lo ecológico viene en envases de plástico, ¿no? Entonces es como muy contradictorio, dices, esto ya no puedes llamarlo ecológico, ¿no? Entonces, no sé, tal vez exigir a los supermercados, ¿no? A mí me dan ganas de llegar con los plásticos y decir, tengan, esto es suyo, lo gestionan ustedes, ¿no? O tienen que gestionarlo, ¿quién lo produce? Efectivamente. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, un consumidor para exigir a las empresas más responsabilidad ambiental, también en aspectos como la iluminación y los residuos? Como consumidor, pues como consumidor tenemos toda la fuerza. No somos conscientes de que cada acto que hacemos es como una reivindicación que ponemos sobre lo que queremos consumir. Nosotros tenemos la elección, ¿no? De ir y consumir en empresas tanto locales como empresas que demuestran, ¿no? que tienen una ética y trabajan con la sostenibilidad. Y también podemos elegir no consumir, ¿no? Los que no van con buenas prácticas. O sea, tenemos todo el poder, al final es oferta y demanda. Ya es si todo el mundo va a consumir, por ejemplo, huevos ecológicos, porque ya ni siquiera por el tema del valor nutricional, sino porque digas, oye, no quiero que tengan a las gallinas como las tienen, ¿no? Al final todas las granjas tendrían que cambiar porque no se venderían, ¿no? Entonces creo que es vital que cada uno sepa que a nivel individual también podemos hacer y que cada acto que hacemos es un gesto y es una reivindicación. Efectivamente, y eso crea pues consecuencias, como bien Claro. dices. En vuestro trabajo con aves marinas, ¿qué señales visibles del cambio climático estáis observando en nuestro entorno local? Pues te diría, en el mar lo vemos clarísimo. Sí. ¿No? Por ejemplo, estamos encontrando cada vez más, hablando de la pardela, ¿no? Que vienen más delgados, ¿no? y más agotadas, y eso es que el alimento se está desplazando. Entonces tienen que hacer más kilómetros para llegar a conseguir ese alimento, ¿no? Incluso este año se ha notado muchísimo que cada vez los pollos salen más delgados, ¿no? Pesan menos y eso es
que han tenido menos alimento, ¿no? Que han venido de los padres. Entonces, si estás agotado, estás cansado, eres más vulnerable a cualquier estrés, ¿no? Que puedas tener, incluso esto de que hablamos de la contaminación lumínica, ¿no? Y es alertante que ver que una especie, por ejemplo, eso, la parte de la cenicienta, que está tan sumamente adaptada al mar, empieza a tener esos problemas, es una alerta bastante considerable, ¿no? Que ya especies tan adaptadas estén empezando a verse tan claro esos efectos, ¿no? ¿Por qué es tan importante conservar estos espacios o estos ecosistemas marinos y costeros y cómo se relaciona eso con el cambio climático y las aves marinas? Bueno, porque al final el océano, ¿no? Es el sumidero de carbono más grande del planeta, es como nuestro pulmón azul. Entonces, si no lo conservamos, si tenemos que conservar toda la cadena trófica, ¿no? Por ejemplo, decir, oye, yo estoy conservando a la pardela cenicienta, pero va con toda la cadena trófica. Una pardela, como lo mismo que te estaba diciendo antes, si no tiene alimento, ¿por qué no tiene alimento? ¿De dónde viene? ¿No? Entonces, si no estamos conservando el océano, la biodiversidad hay que conservarla, el océano y la contaminación, todo es vital para que funcione. Es como nosotros, ¿no? Es decir, no, yo me cuido todo menos los riñones. Bueno, pues si no te funcionan los riñones, tú no vas a estar nunca bien, ¿no? Tenemos que cuidarnos todo, pues el planeta es un todo que hay que cuidarlo todo para que funcione. Efectivamente, funciona de la misma forma. ¿Cómo se puede fomentar la conciencia sobre el cambio climático y la contaminación lumínica entre jóvenes y la población en general? Supongo que esto entre jóvenes ya se tiene que empezar desde pronto, ¿no? Precisamente a darles conocimiento sobre esta problemática y demás. Bueno, yo creo que la manera con los jóvenes es la participación, sin duda, ¿no? La participación activa. Si tú te los llevas, eso, por ejemplo, un rescate, ¿no? Y ves cómo, ¿no? Nosotros invitamos a decir en épocas de cuando caen los pollos de pardela, venir a verlo, ¿no? Porque tú estás viendo ese pollo deslumbrado y sabes que farola o que esto le está deslumbrando y cae, ¿no? Entonces poder verlo e incluso luego poder liberarlo, eso marca. Eso hay un antes y un después, eso marca. Pero claro, por ejemplo, en esto que te contaba, ¿no? De cuando damos charlas vemos muy claro que los colegios tú les estás hablando, ¿no? De la protección de un cielo oscuro, ¿no? Entonces les dices, ¿quién ha visto un cielo estrellado? Y alguno te levanta la mano y te dice, en La Palma, en no sé qué, pero ¿cómo van a proteger algo que desconocen? Nunca. No, nosotros podemos decir, o cuando damos una charla a mayores, todo el mundo hace, y te recuerdan cuando veían ese cielo estrellado y muchos son conscientes de que ya de repente se quedan diciendo, es verdad, ya no lo vemos, ¿no? Ya no lo vemos. Entonces la gente joven no lo ha vivido. ¿Cómo pretendemos que protejan algo que desconocen? Es complicado. Es complicado que... Entonces, bueno, con la parte de biodiversidad, pero es complicado. Creo que deberíamos intentar, ¿no? Devolver ese cielo estrellado, porque es eso, es invitar a que todos miremos y digamos, ¿dónde está ese cielo estrellado? Y bueno, los jóvenes no lo han vivido y es más complicado que lo defiendan y eso a mí me inquieta bastante, ¿no? ¿Cuáles son las generaciones que vendrán y vendrán a defender algo que no han vivido? Es complicado. ¿Qué papel tienen las energías renovables y sobre todo la eficiencia energética bien planificada en la lucha contra el cambio climático y contaminación lumínica a nivel local? Bueno, la energía renovable y al final la eficiencia energética, yo creo que son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero bueno, a nivel más usuario, sí, pues al final donde podemos abarcar más es en la eficiencia energética, ¿no? Es decir, bueno, pues una luz que apaguemos
es devolverle un trocito a ese cielo oscuro y devolverle un poquito más de vida a esa fauna nocturna, ¿no? Esos insectos, eso es entender que esa luz, tú estás por la noche en el campo, enciendes una luz y lo primero que aparecen los bichos, ¿no? Los mosquitos, y esos insectos no deberían estar ahí, ¿no? Entonces estamos ya rompiendo eso de que por mucho es esa cadena trófica, ¿no? Si no tenemos insectos, los insectos se lo comen las aves, entonces empezamos a romper esa cadena trófica, ¿no? Entonces cuando dicen, y es igual de importante, la oscuridad que la luz. Que la luz. O sea, igual es de importante exponernos a la luz por el día que exponernos a la oscuridad. Es igual de importante los polinizadores nocturnos que los diurnos, ¿no? Lo que pasa es que parece que esos no están, no los vemos, ¿no? Un poquito, bueno, vamos a aprovechar ya este pequeño espacio que nos queda, pues se nos está agotando el tiempo, lastimosamente. Pero un poquito para terminar, ¿qué mensaje te gustaría transmitir sobre cómo mejorar la eficiencia energética y al mismo tiempo proteger la biodiversidad en Gran Canaria? ¿Algunas conclusiones, mejoría, mensaje que quieras dar a todos los ciudadanos? El mensaje yo creo que es que la eficiencia energética no es algo abstracto, ¿no? Es algo que está ahí y que podemos trabajar en eso y que con pequeños gestos diarios podemos hacer mucha labor y podemos ayudar mucho a la biodiversidad. Perfecto, Eva. Pues muy interesante haber estado aquí contigo en esta tarde de hoy en nuestro programa de participación ciudadana. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Nos despedimos de ti. Gracias. Y nosotros también acabamos nuestro programa en esta tarde de hoy y los invitamos el próximo martes a un nuevo programa de participación ciudadana a desarrollar un nuevo tema. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de hoy.